Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. La reactivación de sanciones por parte de Estados Unidos contra los sectores petrolero, gasífero y aurífero de Venezuela señala el fracaso de la estrategia de negociación de la administración Biden. Luego del rechazo a la ley de amnistía, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó fuertemente al gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo de anomalía democrática. Irán emitió una advertencia a Estados Unidos sobre posibles represalias tras el asesinato de 3 militares estadounidenses, negando su participación y desafiando la estabilidad regional. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó de manera contundente que Israel no liberará a miles de terroristas a cambio de rehenes. Comenzamos con el desarrollo de la información. La reactivación de sanciones por parte de Estados Unidos contra los sectores petrolero, gasífero y aurífero de Venezuela señala el fracaso de la estrategia de negociación de la administración Biden ante la persistente represión política del régimen de Nicolás Maduro y la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. Washington endurece su postura. La reciente decisión de Estados Unidos de reactivar sanciones contra los sectores petrolero, gasífero y aurífero de Venezuela marca el fracaso de una negociación que fue promovida por el gobierno de Joe Biden. Esta medida surgió como reacción a la persistente represión política del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos, al enfrentarse a la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y otras acciones autoritarias del régimen de Maduro, se vio obligado a endurecer su postura. Esta situación evidencia la ineficacia de las políticas de diálogo y concesiones hacia regímenes autocráticos, una tendencia que ha caracterizado a la política exterior estadounidense desde la era Obama y que continúa bajo la administración Biden. La inhabilitación de Machado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, controlado por el chavismo, refleja la manipulación política y la falta de independencia judicial en Venezuela. Este acto autoritario contradice directamente los acuerdos firmados en Barbados, donde se buscaba promover elecciones libres y justas. El caso de Venezuela ilustra la dificultad de negociar con dictaduras que mantienen un control totalitario. La experiencia histórica demuestra que regímenes como los de Maduro y su mentor, la dictadura cubana, raramente ceden ante presiones externas o se comprometen genuinamente con procesos democráticos. Las elecciones en tales contextos suelen ser una farsa y la verdadera disidencia política es sistemáticamente reprimida. Este retorno a una política de sanciones más estricta por parte de Estados Unidos también refleja las tensiones internas en la política estadounidense, donde algunos sectores de la izquierda demócrata abogan por una mayor flexibilidad hacia regímenes autoritarios de izquierda, a pesar de las evidencias de que tales concesiones rara vez resultan en mejoras significativas para las poblaciones oprimidas por estas dictaduras. Un grupo de aproximadamente 30 expresidentes condenaron la inhabilitación política de María Corina Machado, candidata principal opositora de Venezuela para las elecciones presidenciales de 2024. En una declaración emitida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, mejor conocido como IDEA, expresaron su rechazo a la confirmación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, entidad controlada, por supuesto, por el régimen de Nicolás Maduro. El grupo afirmó que, según las normas democráticas, Machado sigue siendo la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional. También señalaron que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una acción de la dictadura de Nicolás Maduro a través de un tribunal cuya dirección ha sido confiada recientemente a una militante del partido oficial sin experiencia jurídica. IDEA acusó al régimen venezolano de violar abiertamente los acuerdos de Barbados, comprometiéndose a respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato según sus mecanismos internos.
El grupo pidió a los países garantes, especialmente a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Comisión Europea, que tomen medidas al respecto. La declaración también destacó la criminalización previamente advertida por el grupo y agradeció la respuesta internacional en rechazo a la inhabilitación de Machado. Entre los firmantes de la carta destacan el expresidente del gobierno español, José María Aznar, el exmandatario argentino, Mauricio Macri, y el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. En España, luego del rechazo a la ley de amnistía, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó fuertemente al gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo de anomalía democrática. Agregó que el líder socialista es un presidente que no cuenta con mayoría en la Cámara, mientras que exista una oposición que ha ganado las elecciones y tiene mayoría absoluta en el Senado. Luego del rechazo a la ley de amnistía, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó fuertemente al gobierno, calificándolo de anomalía democrática. Aseguró que la administración de Sánchez ha perdido el control y se encuentra en respiración asistida, cuestionando la gestión y formación de la coalición gubernamental. Agregó que el líder socialista es un presidente que no cuenta con mayoría en la Cámara, mientras que existe una oposición que ha ganado las elecciones y tiene mayoría absoluta en el Senado. En una jornada en el Congreso de los Diputados español, la propuesta de ley de amnistía fue rechazada. Durante la votación, los 7 integrantes de Junts per Catalunya votaron en contra de la iniciativa, buscando así ganar tiempo adicional para presionar al gobierno del socialista Pedro Sánchez. El punto de discordia principal radica en las exigencias de Junts, que busca reforzar el blindaje legal a su líder separatista, Carles Puigdemont. Desde el gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha destacado la necesidad de tiempo y voluntad clara de diálogo para negociar. Asegura que siempre hay margen para incorporar cuestiones técnicas, manteniendo la puerta abierta a la negociación de la ley de amnistía. Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, afirmó que un desacuerdo en la ley de amnistía afectaría los fundamentos del pacto de investidura, el cual negoció el socialista Pedro Sánchez a cambio de continuar en el poder. En España, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, criticó fuertemente al gobierno del socialista Pedro Sánchez. El diputado del PP exigió claridad inmediata sobre la posición gubernamental frente a Junts per Catalunya y la ley de amnistía. Escuchemos sus declaraciones. Sánchez debe decirnos hoy mismo al conjunto de los españoles si la línea roja de ayer será ya una línea invisible mañana. Porque en este momento solo hay 3 opciones. Solo hay 3 opciones para el señor Sánchez. O Puigdemont cede, o Sánchez traga, o como dice Junts, colorín colorado. Este gobierno está desnortado, pero no es que cabalgue contradicciones. Como decía el que fuera el vicepresidente del señor Sánchez, es que cabalga sin rumbo. Este gobierno no cabalga contradicciones, este gobierno cabalga sin rumbo. Y la pregunta que nos hacíamos antes en el comité de dirección es que ¿merece la pena estar así? ¿Al señor Sánchez de verdad le merece la pena esta humillación continua, este descrédito permanente, el suyo, el de su partido, el de las instituciones? ¿Merece la pena todo este descrédito por continuar en Moncloa? Nos vamos a una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Irán emitió una advertencia a Estados Unidos sobre posibles represalias tras el asesinato de 3 militares estadounidenses, negando su participación y desafiando la estabilidad regional. Aunque Biden atribuye el ataque a grupos respaldados por Irán, la respuesta de Estados Unidos, aún no detallada, se espera que sea medida y dirigida a los perpetradores. Irán ha advertido a Estados Unidos que responderá luego de que el presidente Joe Biden asegurara que ya sabe cómo responderá al asesinato de 3 militares estadounidenses.
El hecho de que Irán, conocido por su financiamiento al terrorismo y por fomentar agresiones contra Occidente, niegue su responsabilidad y amenace con represalias en caso de un contraataque de Estados Unidos, revela una estrategia de desestabilización regional que desafía los esfuerzos por mantener la paz y la seguridad internacional. Amir Said Iravani, el enviado de Irán a la ONU, ha reiterado la política iraní de responder con fuerza a cualquier ataque a su territorio, interés o ciudadanos en el extranjero, según la agencia de noticias controlada por el Estado, Islamic Republic News Agency. Esta posición, aunque esperada en términos de retórica diplomática, refleja la habitual negativa de Irán a reconocer su papel en el apoyo a grupos militantes que desestabilizan la región. La muerte de los soldados estadounidenses en Jordania, atribuida por el presidente Joe Biden a grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak, plantea serias preguntas sobre la efectividad de las medidas internacionales para contener la influencia de Irán en la región. El historial de Irán en apoyo a grupos militantes como Hezbollah, conocidos por ataques a fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, contradice sus afirmaciones de no involucramiento. Estos grupos han sido una herramienta clave para Irán en su estrategia de extender su influencia y desafiar la presencia occidental en Oriente Medio, a menudo bajo el disfraz de apoyar a la nación palestina o defenderse de agresiones y ocupaciones. La respuesta de Estados Unidos, aún no detallada pero confirmada por Biden, se espera que sea medida y dirigida a los perpetradores del ataque. El especialista en Derecho Internacional y conductor del programa Geopolítica, Francisco Tudela, analizó las consecuencias del ataque que sufrió una base militar estadounidense que dejó 3 soldados norteamericanos fallecidos. Además, comentó que las acciones bélicas en Medio Oriente podrían tener un impacto leve en las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias del ataque a esta base norteamericana llamada Tower 22, Torre 22, en el noreste de Jordania? Una base norteamericana ocupada por un cuerpo de ingenieros que probablemente sea una base o de señales o de logística, no se sabe exactamente bien, pero que fue atacada en la madrugada del 28 por un drone lanzado por un movimiento que ha reivindicado ese atentado, que se llama Resistencia Islámica, que es una de las múltiples milicias que en Siria e Irak los iraníes financian. Washington ha dicho en los términos más categóricos que va a responder de manera contundente a este ataque que le ha costado la vida a 3 de sus militares, ha dejado 40 heridos, entre los cuales hay 3 de suma gravedad que han tenido que ser evacuados a Alemania. Naturalmente se discute en Washington la conveniencia del tipo de respuesta que se tiene que dar. Hay quienes piensan que solo debe atacarse a las bases de las milicias financiadas por Irán en Irak y en Siria. Hay otros que piensan que no solamente se debe atacar a esas bases, sino que también se debe alcanzar objetivos en el mismo Irán. Y esto produce un gran debate sobre la probabilidad de que si se tome ese curso de acción, pues habría una escalada importantísima en el conflicto existente en el Medio Oriente, en el sentido que ya no solamente sería la flota norteamericana y sus aliados combatiendo a los hutis, los israelíes en la franja de Gaza, sino represalias por un ataque a una base norteamericana que incluirían a Irán. Y esto naturalmente genera inquietud en ciertos sectores políticos de la capital norteamericana. Una tercera opción que también está siendo discutida es no hacer nada. Y quienes son los abogados de esta opción es justamente porque se trata de un año electoral. Lo que sí es seguro es que esta ocurrirá en el futuro próximo. ¿Por qué los Estados Unidos irían a la guerra en un año electoral? Porque naturalmente hay quienes piensan que ampliar
los conflictos en los cuales está envuelto los Estados Unidos puede generar resistencias en casa y tener eso un efecto adverso en la elección. Sin embargo, lo que parece ser determinante es la economía en el proceso electoral norteamericano. Y la verdad es que la bolsa de valores está en un nivel altísimo, al igual que el Nasdaq. La recuperación económica se ha producido en los Estados Unidos con una fuerza increíble. No se prevé ninguna corrección del mercado en el futuro inmediato, lo que significa que la tendencia al alza se va a mantener. E históricamente se da el caso que presidentes que han estado en momentos de bonanza económica han ido a un conflicto armado y han ganado las elecciones. Hay casos también como el del presidente Bush, el cual al término de la Guerra del Golfo fue a elecciones pensando que su victoria en la Guerra del Golfo, Bush padre, sería determinante para ganar las elecciones, pero no había un buen desempeño de la economía y por lo tanto perdió las elecciones y no logró su reelección. Y lo mismo le sucedió al presidente Carter, que hizo una desafortunada operación de rescate para recuperar a los diplomáticos norteamericanos que habían sido tomados como rehenes en 1979 por la Revolución Islámica en Teherán y que estando además la economía en lo que se denomina recesión con inflación, esto es stagflation, pues también no logró su reelección y perdió las elecciones. De tal manera que en esta coyuntura la coincidencia entre las acciones bélicas de los Estados Unidos y el hecho de que el vigor de los mercados sea extraordinario y la economía esté en plena expansión, pues naturalmente lleva a uno a preguntarse si es que realmente el intervenir o tomar represalias por el ataque a la base militar Torre 22 en Siria podría tener algún impacto sobre el proceso electoral norteamericano, salvo que involucre a Irán y se desencadene una gran guerra en el Medio Oriente. Pero aún así, en términos psicosociales, los Estados Unidos ya tienen enemigos históricos y uno de ellos es Irán. No hay que olvidar que el presidente Trump hizo que un drone matara al general Soleimani en Bagdad, que era un general de la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán que dirigía las milicias pro-iraníes. De tal manera que el futuro es una incógnita, pero el vigor de la economía americana hace improbable que una acción bélica tan reducida como represalias pudiese afectar el curso de la elección. Hasta aquí llegamos con la presente edición de Informe Diario. Nos acompañó Renato Olivera. Con su permiso.